Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en quiebra. En su primer mensaje del año, el presidente Felipe Calderón reconoció que México enfrentará una difícil situación económica. En enero, el gobierno mexicano puso en marcha la tercera modificación del paquete de medidas para contener el impacto del aumento de precios. En 2008, México se vio sacudido por una crisis económica que dejó huellas profundas en su desarrollo. Conocida como la crisis económica de México 2008 a 2009, tuvo sus raíces en una serie de factores tanto internos como externos que se combinaron para crear un panorama desafiante para la economía del país. La crisis económica en México fue en gran parte desencadenada por la crisis financiera global que se originó en los Estados Unidos. El colapso del mercado de las hipotecas subprime en Estados Unidos generó una ola de turbulencia financiera que se extendió rápidamente a nivel mundial. México, como una economía altamente dependiente del comercio con Estados Unidos, no fue una excepción. Nos approches n'ont pas permis d'anticiper cette crise. La recesión económica. Nuestros estudios no permitieron anticipar la crisis, ni que causaría una recesión económica, ni cómo el dolor de esa recesión provocaría una crisis social y política, cómo esa crisis desencadenaría crecientes desigualdades, una erosión masiva de la confianza, de la credibilidad en las instituciones y crecimiento del populismo. La disminución en la demanda de bienes y servicios mexicanos, así como la caída en las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, impactaron directamente en la economía nacional. Los sectores manufacturero y de exportación fueron particularmente golpeados, lo que llevó al cierre de empresas, la reducción de empleos y una fuerte contracción económica. Ante este panorama desafiante, el gobierno mexicano implementó diversas medidas para enfrentar la crisis. Políticas fiscales y monetarias expansivas, la protección de los sectores más vulnerables y el fortalecimiento del sistema bancario fueron algunas de las acciones adoptadas. Estas medidas, aunque no exentas de críticas, contribuyeron gradualmente a la recuperación de la economía mexicana en los años posteriores a la crisis. Sé que será un año complejo, pero también estoy convencido, señor gobernador, señores magistrados, diputados, de que los mexicanos sabremos enfrentarlo con determinación y que saldremos adelante. Esto al inaugurar la segunda etapa de la línea 1 del tren suburbano que va de Lechería a Cuautitlán, en donde el mandatario dijo que a diferencia del pasado, hoy nuestra economía es mucho más sólida y mucho más estable. Efectivamente, 2009 será un año complejo para todo el mundo en materia económica. Y desde luego los efectos de esta crisis mundial también se sentirán, por desgracia, en nuestro país. Sin embargo, también vale la pena decir que México está ahora mucho mejor preparado que en cualquier otra coyuntura crítica en términos económicos en el pasado. ¿Cómo sucedió? A continuación te lo explico a detalle. Para entender cómo se dio la crisis económica de 2008-2009, debemos remontarnos a 2 años previos. Durante ese periodo se produjo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Los precios de las viviendas se dispararon y muchas personas adquirieron hipotecas de altos riesgos, conocidas como subprime. Los bancos y las instituciones financieras comenzaron a otorgar préstamos hipotecarios a personas con historiales crediticios débiles o dudosos. Estas hipotecas subprime eran de alto riesgo debido a su naturaleza variable y a las tasas de interés ajustables. Los bancos, en busca de mayores ganancias, se involucraron en prácticas irresponsables, comenzaron a empaquetar y vender estas hipotecas subprime como productos financieros complejos llamados activos respaldados por hipotecas o MBS, por sus siglas en inglés. Los MBS se convirtieron en una forma de inversión muy popular, tanto en Estados Unidos como en otros países. Sin embargo, lo que muchos inversores y reguladores no sabían era que estos activos contenían hipotecas de alto riesgo y estaban respaldados por viviendas sobrevaloradas. En 2007 el mercado inmobiliario comenzó a debilitarse y los precios de las viviendas cayeron.
Muchas personas que tenían hipotecas subprime no pudieron pagarlas y se produjeron ejecuciones hipotecarias masivas. Esto llevó a un exceso de oferta de viviendas en el mercado y una disminución de su valor. A medida que el valor de las viviendas colapsaba, los MBS también perdieron su valor. Las instituciones financieras que habían invertido en estos productos se encontraron con enormes pérdidas y una falta de liquidez. La falta de liquidez en el sistema financiero se extendió rápidamente y provocó un deterioro en la confianza de los inversores y en la estabilidad de los bancos. Muchas instituciones financieras se encontraron al borde de la quiebra. Ante esta situación, el pánico se apoderó de los mercados financieros, las bolsas de valores cayeron en picada, las empresas enfrentaron dificultades para obtener crédito y la economía global se vio amenazada. La crisis financiera de Estados Unidos se extendió rápidamente a nivel mundial debido a la interconexión de los mercados financieros. México no fue una excepción y sufrió los efectos negativos de esta crisis económica global. A medida que el tiempo avanzaba, México demostró su capacidad para enfrentar los desafíos y reactivar su economía. La crisis económica de 2008 a 2009 dejó importantes lecciones aprendidas y evidenció la necesidad de fortalecer la resiliencia económica del país para enfrentar futuros desafíos.